Bona nit, buenas noches. Bienvenidos a este espacio cultural de Plaza Major. Bienvenidos a la cultura. En los próximos minutos y como cada jueves vamos a hablar de cultura y vamos a hablar en esta ocasión de exposiciones. La semana pasada, si recordáis, estuvimos dedicando prácticamente todo nuestro tiempo a la restauración y en concreto al servicio de restauración de la Diputación, así que se nos habían quedado algunas exposiciones en el tintero y hoy vamos a dedicar todo nuestro tiempo a 5 exposiciones magníficas que os queremos recomendar. Coger papel y lápiz, sentaros tranquilamente en casa y os vamos a proponer, bueno, pues eso, 5 posibilidades para que estos próximos días visitéis. Vamos a empezar por las que primero se han inaugurado, para que así sepáis el tiempo que tenéis en cada una de ellas. Y empezamos ya con una exposición que se ha inaugurado en el Centre Cultural Provincial Las Aulas. Vamos a conocer la obra de Concha Llombart. Esta artista de la Val d'Uxó, natural de la Val d'Uxó, es ilustradora, escultora, pintora. Se ha formado en Bellas Artes y bueno, lo que nos propone es unos divertidos collages escultóricos con materiales reciclados. Pues incorpora telas, cartones, plásticos, latas, piedras, cajas de madera y va haciendo como eso, pequeños retratos de personajes casi siempre sonrientes, que detrás de esas sonrisas y detrás de todos estos elementos de reciclaje lo que tiene es un mensaje para remover conciencias, un mensaje para que nos demos cuenta de la cantidad, ¿no?, de objetos y de materiales que estamos utilizando en nuestro día a día, que desechamos muy a la ligera, y es un poco una reflexión a través del arte. A mí especialmente me ha gustado el montaje, cómo ha distribuido sobre todo la pared de la sala más pequeña, de la antesala, digamos, de esta espacio expositivo, que ha utilizado, ¿no?, ha llenado muy bien los vacíos de esta sala y ha sabido conjugar muy bien, ha sabido utilizar compositivamente el propio, fijaros aquí, el propio lienzo de la pared para hacer distintas formas, para jugar con los volúmenes. Es una exposición que, bueno, el que conozca la obra de Concha Llombart ya sabe que hay una mezcla de diversión, de reflexión y, bueno, y es una exposición de reciclaje que son materiales que bueno, tenemos todos nosotros a nuestro alcance y que pueden ser, ¿por qué no?, objetos artísticos. Así que ahí va nuestra primera propuesta para esta noche, pero tenemos más. Una de las exposiciones que se han inaugurado recientemente y que yo recomiendo encarecidamente tiene lugar en el Real Casino Antiguo de la ciudad de Castellón. Ya sabéis que es real, que tiene en estos últimos tiempos una nueva nomenclatura en el Casino Antiguo, en el centro, en el corazón de la ciudad, y es una exposición que además tiene a 2 protagonistas, a Mari Carmen López Olivares y a Tere Colomé. Son 2 artistas, son 2 amigas de la casa además, ¿no?, pero sobre todo entre ellas son muy fieles. Yo creo que estas artistas lo que tienen es una fidelidad la una con la otra fantástica. Ellas se conocen desde hace muchísimos años, la pintura les unió, la pintura se convirtió en ese nexo de unión y a partir de ahí, bueno, pues han establecido unos lazos inquebrantables, yo creo. Y hacen una exposición muy curiosa porque son como las 2 caras de una misma moneda. Fijaros, tenemos a Mari Carmen López Olivares, que ella tiene una pintura, pues, mucho más academicista, vinculada con la figuración, tiene una veneración y una admiración por los maestros, sobre todo del barroco, los grandes, Velázquez, los pintores italianos, la escuela italiana, los artistas del claroscuro, y a partir de ahí pues ella conjuga y hace su lenguaje propio. Y luego, por otro lado, tenemos a Tere Colomé, que ella se siente un poco más, digamos, seducida por las nuevas corrientes, más abstractas, por los lenguajes, podríamos decir, más del siglo XX, de las vanguardias. Y en el caso de Tere, por ejemplo, de Tere Colomé, lo que hace es, por ejemplo, esta obra que estáis viendo ahora mismo en imagen, tiene los fondos abstractos y luego siempre hay algún elemento figurativo muy secundario, pues no sé, por ejemplo, puede ser un dedal o puede ser una pinza o puede ser cualquier objeto, bueno, que apenas, o una silla, que apenas tiene, ¿no?, importancia. Y en el caso de Mari Carmen López Olivares hay muchísima figuración y al fondo una abstracción, o sea que en realidad os decía que son 2 caras de la misma moneda porque de alguna manera ambas utilizan los lenguajes pero cada una dándole importancia a una cosa.
¿Qué ocurre? Que han reconvertido, ¿no? y han dado una vuelta al espacio de esta cafetería, de este casino antiguo. Yo creo que de los últimos años que se están desarrollando exposiciones en el casino antiguo, yo creo que es una de las más acertadas en cuanto al cambio de imagen, ¿no? Y yo creo que tomarse ahora un café o comer en el casino antiguo es muchísimo más agradable desde que tenemos a un lado la obra de Mari Carmen López Olivares y al otro lado la obra de Tere Colomé. Abstracción y figuración, pero en común la valentía por utilizar los materiales. En el caso, por ejemplo, de Tere Colomé, que habéis podido ver en las imágenes, tiene además, utiliza collage, utiliza hilos, utiliza fibras y además hace algo que no todos los artistas están dispuestos, y es que rompe el lienzo, lo rasga, es capaz de abrir la tela. Y a partir de ahí pues, sigue utilizando collage, incorpora materias, incorpora arenillas, telas, pero el romper, el rasgar la tela del lienzo, eso no todos los artistas están dispuestos. De manera que se crea ahí una dualidad muy interesante entre Tere Colomé, que no le importa rasgar el lienzo y aplicar la pintura con mucha textura, con una pintura muy matérica, que la aplica además con espátula, y en cambio Mari Carmen López Olivares, que utiliza con mimo el pincel, que yo creo que acaricia el lienzo, ¿no? Una lo acaricia y la otra lo rompe, pero en ambas el mismo amor por la pintura. Yo creo que es una exposición que habla mucho de ellas, de lo que son ellas, de lo que supone la relación que han tenido pictórica y de relación personal y de amistad que las ha unido durante todos estos años, y una vez más pues es un regalo para los castellonenses que podemos acercarnos a tomar algo al casino antiguo y disfrutar de esta obra. Esta para mí es una de las exposiciones que hay en este mes de enero más interesantes. Pero vamos a seguir pasando las páginas de vuestra libreta y vuestra agenda, porque tenemos más propuestas para estos días. Fijaros, el mismo día que se inauguraba en el Casino Antiguo la exposición de Mari Carmen López Olivares y Tere Colomé, teníamos en el Centre Municipal de Cultura la exposición de Juan Salomón. Y esta aquí también es un regalo, porque en este caso el Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Cultura, y me consta que han habido dos personas que han tenido mucho que ver, que son Felipe Usol, gestor, y Mercedes Hernández, la crítica de arte, que además es comisaria de esta exposición, lo que han querido es hacerle entender, en este caso a la institución, al ayuntamiento, que hay que rendir un homenaje y tributo a esos artistas de una generación, ¿no?, que todavía, por suerte, contamos con ellos, que están vivos, incluso en activo, como es el caso de Juan Salomón, que está en activo y sigue pintando, pero ya octogenario, con lo cual es un momento como cualquier otro para poder rendirle un homenaje. Así que lo que vemos es una retrospectiva de Juan Salomón desde el año 1965, cuando empezó su periplo expositivo, hasta la actualidad, 2015, porque, como os digo, sigue exponiendo. Cuando entras en el Centre Municipal de Cultura, en Antonio Maura, la primera antesala que veis, esa sería la obra más reciente, con lo cual, si queréis leer para que sea legible y se entienda mejor la exposición, tenéis que entrar en la sala principal y ahí tenéis un cartel que marca 1965. Ahí debéis empezar a leer la exposición y vais viendo cómo cronológicamente se va viendo la evolución de este artista, que por cierto es un artista autodidacta. Nació en Casas de Alcanar, es catalán, pero lleva muchísimos años afincados aquí en Castellón. Es médico, él es médico de profesión, pero como os digo, la pintura siempre le ha atraído, y aunque de manera autodidacta, pero ha sabido entrar en muchos de los lenguajes, porque mirad, tenéis distintos géneros, tenéis paisaje, sobre todo, hay mucho paisaje. Hay también pintura religiosa, hay abstracción, que no todo el mundo recuerda esta época de Salomón, cuando hizo una abstracción así lírica, también muy interesante, figuración, y después, dentro del género del paisaje, las piteras, que yo creo que mucha gente recuerda o identifica a Juan Salomón precisamente por esas piteras, ¿no?, y ese homenaje que él hace a la cultura mediterránea. Bueno, pues hacer ese recorrido, hacer ese periplo, que son muchísimos años dedicados a la pintura. Desde aquí nuestra felicitación al Ayuntamiento de Castellón por haber comprendido lo importante que es rendir homenaje a estos artistas que tanto y tantos han hecho por Castellón. Y os recomiendo esta exposición, que tenéis tiempo, hasta el 12 de febrero podéis ver y podéis acercaros al Centre Municipal de Cultura. ¿Estáis preparados? ¿Queréis seguir escuchando arte? Porque tenemos mucha y de muy buena calidad.
vamos a dejar los últimos minutos de este programa para los más jóvenes, porque ellos son el futuro. Y empezamos precisamente por 4 artistas que están dentro del mundo de la ilustración y van a ser seguro, pues 4 artistas que van a dar mucho de sí y van a también hacer que la gente de Castellón nos sintamos muy orgullosos, en este caso de l'Escola d'Art Superior de Disseny de Castellón. Nos vamos a la sala Zona 3 de Castellón. Mirad, aquí estáis viendo el cartel de un proyecto interesantísimo que se llama Conversaciones desde el trampolín. Y os cuento un poco, os pongo en antecedentes. Fijaros, l'Escola d'Art el año pasado firmó un convenio con la PIB, que es la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia. Es un colectivo que aúna 217 ilustradores y lo que hacen es becar a 4 exalumnos de l'Escola d'Art que han acabado ya su ciclo superior de ilustración, y lo que hacen es que durante un año tienen la cuota pagada de la PIB. Pueden disfrutar de todas las ventajas, pues por ejemplo asesoramiento a la hora de resolver dudas, a la hora de hacer contratos, a la hora de saber pues, si se tienen que dar de alta de autónomos, cómo, de qué manera, cómo hay que facturar. Eso es importantísimo para la gente que está empezando, ¿no? Todo ese asesoramiento. Y además incluye una exposición. El año pasado solamente se hizo en la ciudad de Valencia, y este año, gracias a este convenio con la sala Zona 3, y en concreto con la plataforma de artistas Creative Connector, han hecho que la exposición se pueda ver ahora en Castellón y después viajará a Valencia. Así que somos los privilegiados de poder ver la obra de estos 4 jóvenes y talentosos artistas. Sus nombres son Óscar García, Alicia Casado, Úrsula Peñafiel y Noelia Montesinos. Vamos a empezar por Óscar. Mirad, tenéis ya en pantalla el proyecto de Óscar. Lo que estamos viendo en la sala Zona 3 son los proyectos finales, con alguna incorporación, pero sobre todo el proyecto final de ciclo. Óscar lo que hizo fue un videojuego que llamó Dofus, dentro de un proyecto más ambicioso que se llama Nóbula, y lo que hace es primero hacer un dibujo, crea unos personajes de ese videojuego, pues los buenos, los malos, les crea toda esa iconografía muy vinculada con el arte, pues con el videojuego, ¿no? Y con los recursos que tiene dentro de la ilustración el videojuego. Y a partir de ahí va incorporando, ¿no? Pues el color, lo hace digitalmente y crea los personajes. Y con ello lo que haría es un proyecto pues, para presentar, por ejemplo, a una compañía, ¿no? Para que creara ese videojuego. O sea, lo que está ahora creando son los personajes. Y él presentó en la sala Zona 3 cómo nacían. Fijaros aquí que se ven los animales en los que se ha inspirado él para después crear estos personajes, ¿no? Muy de videojuegos, pero bueno, extraordinaria la calidad como dibujante y como ilustrador de Óscar, este chico tan joven y que vemos con una carrera tan prometedora. Por cierto, me gustaría hacer hincapié en que ahora mismo la ilustración vive un momento muy bueno. Estamos hablando de que estamos en un mercado globalizado, donde aunque tú trabajes en Castellón, pero puedes trabajar para compañías de cualquier lugar, puedes trabajar dentro del mundo del cine, de la publicidad. La ilustración vive un buen momento, por tanto, el ciclo superior de l'Escola d'Art yo creo que es uno de los grandes aciertos, ¿no? De la escuela, y está saliendo gente muy interesante. Vamos a dejar a Óscar con sus videojuegos y nos vamos a otro proyecto de Alicia. Si me ponéis las imágenes, compañeros, de Alicia, fijaros, en esta mesa que tenéis aquí apoyada, veis los trabajos de Alicia. Alicia Casado no solo es ilustradora, sino que además estudió psicología, y ella ha sabido conjugar muy bien ambas disciplinas, el arte y la psicología, porque ella ha querido de alguna manera comunicar y sensibilizarnos sobre algunas enfermedades mentales que muchas veces son tabús, o que tenemos ciertos prejuicios o muchos prejuicios en ocasiones sobre enfermedades como por ejemplo la depresión. Mirad esta imagen, me gustaría que paráramos un segundo, porque esta imagen es una montaña y un personaje, ¿no? En la base, la depresión, donde muchas veces nos cuesta, ¿no? Todo nos parece una montaña. Seguid poniendo imágenes, porque vais a ver distintas enfermedades mentales que son, por ejemplo, pues la agorafobia, la anorexia, la esquizofrenia. Son como a través de la ilustración se pueden plasmar todas estas enfermedades que, mirad, por ejemplo, esta niña del vestido azul es la anorexia, ¿no? Porque la distorsión de la realidad, ¿no? Como estas mujeres o hombres, no importa, tienen una percepción de su cuerpo que no se ajusta a la realidad, ¿no? Se ven gordos o se ven con multitud de defectos cuando en realidad, ¿no? Están enfermos. O el Alzheimer, con estos pájaros que vuelan, porque los pájaros que salen de esa cabeza son los pensamientos de las personas que sufren Alzheimer, y sus vidas y sus recuerdos se escapan, ¿no?
Y así con distintas enfermedades, que esta, por ejemplo, con las ramas, es la de trastorno bipolar, porque son personas que, bueno, que según las ramas, ¿no?, hacia dónde se incline esta balanza. Yo creo que es uno de los proyectos que a mí por lo menos me llamó más la atención y me pareció más interesantes. Y además la manera de hacerlo, pues muy delicada, la ilustración de esta artista, de Alicia, fantástica. Vamos a ver a sus otras compañeras en este caso de viaje. La siguiente compañera es Úrsula. Úrsula lo que hace es, fijaros, inspirarse en los bestiarios. Los bestiarios eran tratados de la Edad Media que, bueno, que hablaban de animales, y lo que hace ella es un bestiario muy personal, donde lo que hace es plantear una dualidad entre lo humano y lo animal, por tanto entre lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional, el cuerpo y el alma, y utiliza pues, animales, pues, por ejemplo, felinos, el conejo, el caballo, arácnidos, y estos animales pues, lo que se convierten es en un bestiario donde vemos personajes que son mitad humanos, mitad animales, porque todos somos una mezcla de eso, ¿no?, de lo racional y de lo irracional, de la realidad y de la representación. Todos, fijaros, todos los 4 proyectos que os estoy contando tienen mucha fuerza, mucha potencia, y estos ilustradores jóvenes y talentosos que han sido, por cierto, seleccionados, ¿no?, de todos sus compañeros, pues para presentar este proyecto que es Conversaciones desde el trampolín. Aquí tenéis el proyecto de Úrsula, que por cierto, os cuento, Conversaciones desde el trampolín también entraña una metáfora, ¿no?, porque es un trampolín metafórico. Tú te subes a un trampolín y saltas. En este caso lo que hacen estos 4 artistas, estos 4 ilustradores, es subirse al trampolín, es decir, dejar la carrera, abandonar los estudios porque ya están finalizados y saltar a ese trampolín metafórico que es el mercado laboral, que necesitan de mucha ayuda. Y el trampolín son estas 3 instituciones, la Escola, la Sala Zona 3 y la PIB, que les están ayudando, ¿no?, y les están dando las herramientas para poder tirarse a ese vacío, que en este caso pues, es el futuro. Y acabamos con el 4.º proyecto, con el caso de Noelia Montesinos, que Noelia lo que hace es que se inspira en un grupo musical que ha presentado un disco, y entonces ella estudia las letras de las distintas canciones, de los temas musicales, y a partir de lo que a ella le inspira, pues crea estas imágenes, que además también se convertirán en un apoyo para un videoclip que después pueden hacer, pues, referente a este disco musical. Así que fijaros la cantidad de connotaciones que puede tener la ilustración. Hemos visto el videojuego, hemos visto una sensibilización y cómo se puede comunicar enfermedades mentales, ¿no?, que a veces son tabús. En el caso de Úrsula, podemos reflexionar sobre la dualidad de todo ser humano. Y por último, en el caso de Noelia, pues implicaciones también para un grupo musical. O sea que fijaros este proyecto Conversaciones desde el trampolín, que ha sido para mí otro de los aciertos. Y acabamos con la última exposición, que bueno, os he puesto deberes esta semana, la verdad es que confieso que tenéis mucha faena por delante. Nos vamos a la Consellería de Cultura, y me diréis, ¿a la Consellería? Pues sí, a la Avenida del Mar, que tiene una sala de exposiciones, lo que pasa que hace ya años que estaba cerrada, y ahora hemos visto esta semana cómo se reabre esta sala de exposiciones para abrir las puertas de par en par y recibir a Carlos Asensio. Esta exposición lleva por título Identidad y Movimiento. Se ha presentado, como os digo, en una sala que muchas personas a lo mejor casi ya ni reconocen porque ni se acuerdan de ella, y es una sala que está, como os digo, en la dirección territorial de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, que está en la Avenida del Mar 23, para que la gente lo reconozca. Y por cierto, solo abren con horario de mañana, que es el horario de la Consellería, por tanto es el único pero que tenemos de esta sala, que por lo menos no podemos disfrutarla por la tarde, pero sí por las mañanas. Identidad y Movimiento es un proyecto que ha liderado Carlos Asensio, que es un artista joven del que ya hemos tenido aquí ocasión en este programa de hablar en varias ocasiones, y que no nos vamos a cansar. Pasa que ya hacía tiempo que no hacía una exposición individual, con lo cual ahora podemos desentrañar un poco más, ¿no? Mirar, Identidad y Movimiento son 2 bloques. Por un lado,
las obras de identidad, que serían los personajes que él pintó cuando hizo la beca Habitat Artístic, una beca de Castellón, donde hacía una encuesta entre los castellonenses para ver qué artistas eran más reconocibles. Bueno, pues salió Melchor Zapata, Traver Calzada, Ripollès, y entonces vemos distintas técnicas para abordar la figura de estos artistas de Castellón. Aquí, por tanto, hay es un proyecto más clásico, de figura, de retrato. Y después, para mí, el más interesante, y porque también es el más novedoso, aunque incluye varias etapas, es el segundo bloque de Movimiento, el que estáis viendo ahora mismo, por ejemplo. Movimiento es un grupo de obras de figuración que además también juegan con los espacios y juegan con el movimiento, donde vemos el Carlos Asensio quizá más personal y también más experimental, porque además ahí utiliza óleo, collage, técnicas secas, dibujo. Bueno, la calidad técnica de Carlos Asensio, que es licenciado en Bellas Artes por Valencia y después durante muchos años alumno de Amaury Suárez y ahora dirige collage, es indudable, ¿no? Por tanto, es un lujazo poder ver la obra de Carlos Asensio. Pero además, en este último bloque, como os digo, de Movimiento, se ve un pequeño punto de inflexión en la trayectoria de Carlos Asensio. Pese a su juventud, él está intentando, ¿no?, dejar a un lado esa figuración, ese realismo que tan reconocible es, para empezar a hacer coqueteos con la abstracción. Y entonces estamos viendo obras donde vemos cómo se conjuga perfectamente, sobre todo esta central que tenéis aquí, o en el tondo. Tondo es la pintura circular, donde vemos la figuración, el realismo de este artista, y después guiños a la abstracción, guiños a fondos más matéricos, donde aquí probablemente, cuando Carlos Asensio encuentre ese equilibrio, ¿no?, y él se sienta cómodo, probablemente vamos a encontrar todavía un paso de gigante dentro de la trayectoria de este jovencísimo artista que es Carlos Asensio. Estaremos muy atentos a esa trayectoria. Y bueno, yo creo que estas 5 exposiciones son 5 deberes que os pongo, pero bueno, en cualquier caso, si nos da tiempo de todo, creo que este ha sido un pequeño acercamiento y, como no podía ser de otra manera, un tributo a todos estos artistas y un tributo a la cultura. Si todavía tenéis ganas de hacer cosas, os voy a proponer una agenda cargada de propuestas. Os dejo con la agenda y la semana que viene más. Buenas noches.